Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentarles un tema llamado vascularidad arterial y venosa. Somos estudiantes de medicina veterinaria de segundo semestre y estamos conformados por mi compañera Emily Saldumbide y mi persona quien les habla, Belén Moreira. Para empezar, vamos a hablar sobre la vascularidad venosa. Para ello, vamos a dar una breve introducción. El sistema vascular o circulatorio es el que media el flujo continuo de todos los fluidos corporales. El sistema circulatorio sanguíneo está constituido por el corazón, que bombea la sangre por el sistema arterial a los tejidos y órganos, a través de la microcirculación de los capilares y vénulas postcapilares al sistema venoso, de retorno por el que la sangre regresa al corazón. Venas, vasos sanguíneos encargados de conducir la sangre desde los capilares al corazón. Son vasos de distribución variable, de pared más delgada y frágil que las arterias. Mayor capacidad de distensibilidad. También la musculatura esquelética permite su función. Estos sirven de reservorio y participan en la termorregulación. En su interior existen unas valvas que forman las válvulas semilunares. Entrando en materia, vamos a hablar sobre la vascularidad venosa de la cabeza y cuello. Como primero, tenemos lo que es la vena yugular. Esta se forma por la confluencia de la linguofacial y la maxilar por detrás de las glándulas salival mandibular, que se encuentra entre ambos vasos. Seguido a esto tenemos lo que es la vena lingual, que es la primera gran tributaria que llega a la linguofacial ventralmente. Sus radículas drenan la sangre de la lengua, laringe y parte de la faringe y no se disecarán. Continuando esto, tenemos la vena facial, que es la otra tributaria de la linguofacial. Las radículas que forman la vena facial se encuentran sobre la superficie dorsal del hocico, y una de ellas, la nasal dorsal. Esta se dirige hacia atrás desde la nariz, mientras la otra, la angular del ojo, que la podemos ver aquí, esta pasa hacia adelante desde la órbita. La sangre puede drenar de la cara en ambas direcciones, por esta vena angular. Las ramas restantes no se disecarán, ya que de hacerse lo sacrificarían nervios y arterias. Estas ramas drenan la porción lateral del hocico y los labios superior e inferior. La vena maxilar. Esta drena el oído, órbita, paladar, mejilla y mandíbula, así como la cavidad craneal. Esta de aquí no se disecará. Procediendo a esto, continuamos con la vascularidad venosa del miembro torácico. Aquí podemos ver que la vena cava anterior direcciona en la aurícula derecha después de su formación al unirse con las venas o troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, a nivel del orificio de entrada del tórax. La vena brachiocefálica se encuentra formada a cada lado por las venas yugular externa y subclavia. A veces la última rama que desagua en la vena cava anterior es la vena acigos, la cual suele ingresar directamente en la aurícula derecha. Se ve esta vena a la derecha en el espacio mediastínico al cruzar en torno al ilio, hacia abajo y adelante, en el pulmón derecho. Tiene su origen dorsalmente en el abdomen y recoge la sangre de todas las venas intercostales dorsales, de cada lado hasta el tercero o cuarto espacio intercostal. El conducto torácico es la estructura más importante para el retorno de la linfa, desde los capilares y conductos linfáticos al sistema venoso. Podemos decir que aquí comienza en la región sublumbar entre los pilares del diafragma como una continuación hacia adelante de la cisterna del hilo, la cual es una estructura dilatada que recibe el drenaje linfático del abdomen y extremidades pelvianas.
El conducto torácico se dirige hacia adelante sobre el borde dorsal derecho de la aorta torácica y el borde ventral de la vena acigos, a nivel de la sexta vértebra, donde cruza la superficie ventral de la quinta vértebra torácica y de donde puede verse sobre el lado izquierdo de la pleura mediastínica. Continúa después hacia adelante y abajo por el mediastino anterior hasta la vena brachiocefálica izquierda, donde generalmente termina. El conducto torácico recibe también el drenaje linfático de la extremidad torácica izquierda y el conducto traqueal izquierdo. Aquí podemos observar que empezamos a ver lo que son las venas pulmonares y tenemos como primero la vena pulmonar del lóbulo craneal derecho. Sus ramas serán estas que podemos observar en las imágenes. Estas segmentarias dorsales y segmentarias laterales. También la vena pulmonar del lóbulo medio. Sus ramas serían las que podemos observar y segmentarias laterales. Vena pulmonar del lóbulo caudal derecho. Sus ramas serían estas intersegmentarias laterales. La vena pulmonar del lóbulo craneal izquierdo, sus ramas serían la rama caudal y la rama craneal, la cual también serían ramificadas por doble, que podemos observar aquí, y segmentarias dorsales, segmentarias laterales. Vena pulmonar del lóbulo caudal izquierdo con ramificaciones, intersegmentarias laterales. Vascularidad venosa, aquí vamos ya a empezar a hablar sobre el miembro del abdomen. Aquí empezamos entonces con la vena porta. Esta lleva al hígado sangre venosa procedente del estómago, intestino delgado, ciego, colon, páncreas y vaso. Este separa el proceso caudado del hígado de la porción descendente del duodeno. Identificar la vena porta. Refleja el peritoneo y la grasa de su superficie en dirección posterior hasta la raíz del mesenterio y exponer sus ramas. Continuamos con la vena hepática, que estas son las primeras dos ramas que surgen de la vena caudal. Una es más craneal y otra más caudal, respecto a la vena cava caudal. Su función principal es llevar sangre venosa de los lóbulos hepáticos a la vena cava caudal. Que continúa esta, que a veces la última rama que desagua en la vena cava interior es la vena acida. Tenemos aquí seguido la vena mesentérica, craneal y posterior. Esas son las ramas terminales distales de la porta. La mesentérica anterior se ramifica en el mesenterio y recibe sangre del yeyuno, ilio, duodeno posterior y lóbulo derecho del páncreas. La mesentérica posterior drena el ciego y también al colon. Continúa lo que es la vena esplénica, que es una rama de grueso calibre que recibe sangre del vaso, estómago, páncreas y epiplón mayor. A esta vamos a seguir con lo que es la vascularidad venosa del miembro pelviánico. Dentro de la vascularidad venosa del miembro pelviano tenemos del macho y de la hembra. Ahorita vamos a hablar del macho. La vena testicular. Se origina en la glándula prostática y recibe afluentes de la vena de la vesícula caudal de la vejiga, que incluye uretral y ramas uretrales de la vena del conducto deferente, así como de la vena rectal media. De la hembra. Aquí encontramos la vena ovárica. En esta es afluente a la vena renal izquierda. La vena ovárica izquierda se bifurca antes de llegar a la vena renal y la presencia de un gran número de vasos que drenan hacia los vasos del polo caudal del riñón izquierdo, indicando que posiblemente durante estas fases es necesario un efectivo y rápido flujo sanguíneo. También tanto de aporte como de reemplazo hacia el útero y los ovarios. En cuanto a la vena ovárica derecha, esta
esta desemboca en la vena cava caudal. Ahora vamos a ver la vascularidad venosa de las extremidades. Raíces de la vena humeral. Aquí tenemos la vena basílica. Esta es una vena que se origina en el lado cubital de la red dorsal de la mano. Pasa hacia arriba por el antebrazo y se une con las venas humerales para formar la vena axilar. Vena cefálica accesoria. Tiene su origen en la cara dorsal de la región metacarpiana y se incorpora a la vena cefálica en la parte distal del antebrazo. Esta vena cefálica es la mayor vena superficial del miembro torácico. Tiene su origen en el arco palmar superficial situado en la cara palmar de la región metacarpiana. Vena media del codo. Esta es una conexión entre la vena cefálica y la vena braquial superficial que discurre por la cara craneal del codo. Vena axilobraquial. Esta es una conexión entre la vena cefálica y la vena axilar. Tenemos por último la vena homobraquial. Esta es una vena de pequeño calibre, muy superficial, que conecta las venas axilobraquial y yugular externa. Arterial. Las arterias del cráneo. Tenemos la arteria carótida común, se irriga en un corto tronco bicorotidio. Estas arterias cruzan la tráquea por laterales desde ventral hacia dorsal. Arteria tiroidea craneal. Se origina en la rama colateral mayor de la carotidia común. Se curva sobre el extremo craneal de la glándula tiroidea, a la que envía varias ramas, proporciona también la rama laringea caudal. Pasa entre los cartílagos cricoides y los tiroides. Irriga los músculos intrisecos y mucosa de la laringe. Arteria faríngea ascendente. Nace de la arteria carótida común, va dorsal y cranealmente al cricofaringio, proporciona rama a la parte caudal de la faringe y se origina del esófago. Arteria meningia caudal. Se origina dorsal y rostralmente entre el oblicuo craneal y apófisis yugular. Pasa a través del foramen mastoideoide del canal temporal y se distribuye en el de madre. La arteria condilia. Se origina dorsal y rostralmente sobre la bolsa gutural. Se divide en ramas meninges y musculares. Se inserta en la de madre. La carótida externa es la que vemos a continuación. Pasa rostralmente sobre la pared lateral de la faringe en el borde ventral de la bolsa glutural. Se relaciona con los nódulos linfáticos, retrolinfáticos, y pasa rostralmente sobre la pared lateral de la faringe en el borde ventral de la bolsa gutural y haciendo sobre este último la continua. También tenemos como una arteria maxilar. La arteria auricular caudal se origina en un ángulo agudo de la carótida externa. Pasa dorsal y profunda a la glándula carótida, a la que proporciona ramas. Irriga la piel y los músculos del oído externo. La arteria auricular profunda se origina en el intervalo existente entre el meato óseo acústico externo
y la apófisis mastoidea. Pasa a través de la abertura al interior del oído externo. Se ramifica en la piel que lo recubre. La arteria temporal superficial se origina entre la carotida externa y la arterial maxilar, formando una transición entre ellas. Pasa dorsal y caudal al borde correspondiente a las ramas de la mandíbula bajo la glándula carotídea. Se divide ventral al nivel del condilio en arteria auricular rostral y facial transversal. Tenemos la arteria facial transversa. Esta se origina alrededor del cuello de la mandíbula. Sale de la parte posterior de la parótida, pasa rostralmente a una corta distancia sobre el maceterito y entra en el músculo y se divide en dos ramas. Se irrigue al macetero y la piel de esta región y se une con las arterias temporales profundas, facial y caudal. Tenemos la arteria bucal, nace en la parte ventral de la maxilar, gira alrededor de la tuberosidad maxilar y entra en la encía y sigue rostralmente a ella. Tenemos la arteria supraorbitaria. Nace de la temporal rostral profunda o de la maxilar. Pasa a lo largo de la pared medial de la órbita y se irriga en el foramen supraorbital. Arteria malar. Se origina en el trayecto medio de la arteria infraorbital. Pasa a lo largo del suelo de la órbita, proporciona a las arterias palpebrales superior, media e inferior. También tenemos la arteria del labial maxilar superior. Se origina en la arteria facial rostral a la cresta facial. Pasa rostralmente bajo los músculos caninos, se ramifican en el labio maxilar, donde se une con la arteria contramaterial y la palota labial. También tenemos la arteria del labio mandibular inferior. Nace de la arteria facial, pasa rostralmente sobre el músculo precedente y continúa hasta el labio mandibular. Proporciona ramas a los músculos y piel de esta región. La arteria nasal lateral se origina después del labial maxilar, recorre la cara lateral del hueso maxilar, termina en las alas de la nariz. Arteria del ángulo del ojo, va hacia el ángulo medial del ojo, se une la arteria malar procedente de la infraorbital. También tenemos una que no se nos puede pasar por alto, que es la arteria nasal dorsal. Esta se encuentra sobre el músculo elevador del labio maxilar, pasa rostralmente bajo el elevador nasolabial hasta el dorso nasal. Arterias coronarias. Las arterias coronaria derecha. La arteria coronaria derecha emerge entre la orejuela auricular derecha y se origina de la pulmonar. Se introduce el surco coronario derecho y lo recorre hasta alcanzar el surco
el surco interventricular posterior, en el cual se introduce, denominándose entonces arteria intratravicular. Puede terminar en la parte inferior del surco intraverticular inferior posterior, o bien también centrándose con la arteria intratricular anterior, que a su vez es una rama de la arteria coronaria izquierda. Se divide en dos ramas principales, la arteria descendente posterior y la arteria marginal derecha. La arteria coronaria derecha irriga fundamentalmente en el ventrículo derecho y la región inferior del ventrículo izquierdo. La coronaria izquierda se divide casi enseguida de su nacimiento en la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja izquierda. La arteria descendente anterior irriga en la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, además del tabique intraventricular por sus ramas septales. La arteria circunfleja irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo. Todo esto dicho de un modo esquemático, ya que la variabilidad de los territorios irrigados por cada rama coronaria es muy grande entre los individuos y existe circulación cruzada entre diferentes territorios. Entre la arteria coronaria izquierda y la derecha existen varios tipos de distribución. Entre ellos está la distribución predomio derecho, el predomio intermedio y el predomio izquierdo. En el predomio derecho, la arteria coronaria cruza horizontalmente un surco y se obstruye en la mayor parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. En el predominio interno, la arteria coronaria derecha desciende por un surco posterior. Una rama corta cruza el ventrículo izquierdo. Y por último, el predominio izquierdo, cuando la arteria coronaria izquierda irriga en mayor proporción a los ventrículos, y es así como se logra una irrigación miocardia eficiente y automáticamente funcional. Tenemos aquí también la arteria pulmonar. Sale del ventrículo derecho y se bifurca rápidamente en dos ramas, una pared por cada pulmón. Tenemos la arteria interventricular anterior. Su propio nombre nos indica por dónde va a ir. Va a ir por un surco que se encarga de distribuir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo del surco intraventricular. Esta arteria va a llegar hasta el vértice cardíaco y muchas veces se continúa con la arteria que está por detrás, que es la arteria interventricular posterior. Esta pasa en las ramas y nos van a dar dos ramas, que son estas las que vamos a ver. Tenemos la arteria aorta. La arteria aorta es un vaso de mayor diámetro del organismo. Sale del ventrículo izquierdo, primero se dirige hacia arriba, formando la aorta ascendente. Luego se curva hacia la izquierda, dando lugar al callado de la aorta. Y por último desciende
verticalmente por delante de la columna vertebral, formando la aorta descendente. De cada una de estas partes nacen ramas cada vez más finas que se dirigen a los distintos órganos y partes del cuerpo donde funcionan y forman una fina pared de capilares. La aorta torácica. La aorta torácica se divide en varias arterias. En una de ellas tenemos, como ya hablé anteriormente, tenemos las arterias coronarias, derecha e izquierda, que esta es la que irriga el corazón. Tenemos la arteria subclavia derecha. Esta irriga el miembro superior derecho. Es una arteria del miembro superior. Hay dos, la derecha nace del tronco brachiocefálico y la izquierda nace del callado de la aorta. Tenemos también la arteria carótida común derecha, que esta irriga la mitad derecha de cabeza y cuello. Tradicionalmente, estas arterias en un número de 2 se hallan situadas a ambos lados de la región cervical anterior del cuello. Esta arteria alcanza en el ser humano su mayor grado de desarrollo por razón de las dimensiones. Tenemos la arteria carótida común izquierda. Esta irriga la mitad izquierda de la cabeza y cuello. Tenemos la arteria subclavia izquierda. Esta irriga los miembros superiores izquierdos. Tenemos la arteria torácica descendente. En esta se subdivide entre la arteria intracostal, que irriga los músculos intercostales, y la pleura. La arteria diafragmática superior irriga la cara posterior y superior del diafragma. La arteria bronquiales irriga los bronquios. Y la arteria esofágicas. Estas son las ramas esofágicas de la porción torácica de la aorta, también conocida como arterias esofágicas. Son las ramas para el esófago de la aorta torácica. Tenemos la aorta abdominal. La aorta abdominal se subdivide por la arteria diafragmática inferior. Irriga la cara inferior del diafragma y las glándulas suprarrenales. El tronco celíaco. En esta se divide la arteria hepática común, que irriga el hígado. Tenemos la arteria gástrica izquierda. Irriga el estómago y el esófago. La arteria esplénica irriga el vaso, páncreas y estómago. La arteria mesentérica superior irriga el intestino delgado. Ciego irriga el ciego, el colon y el colon transverso. Las arterias renales irrigan los riñones. Las arterias gonodales están entre las arterias espermáticas, que irrigan los testículos, y la arteria ovárica, que irrigan los ovarios. Las arterias simétricas irrigan el colon transverso, el descendente y el sigmoide, y parte de la porción superior del recto. Las arterias ilíacas primitivas, tenemos la arteria ilíacas externas, que irrigan los miembros inferiores, y las arterias ilíacas internas, que irrigan el útero, la próstata, músculos de los glúteos y de la vejiga urinaria. Ahora vamos a hablar sobre la arteria de los miembros superiores e inferiores.
tenemos la arteria axilar. Esta es una continuación de la arteria braquial. Se extiende hasta la emisión de la arteria subcapular y posteriormente se continúa con el nombre de la arteria humoral o también llamada braquial. Se ubica en la cara medial del miembro torácico en relación directa con el plexo braquial. Ramas de la arteria axilar, tenemos la arteria supraescapular, irriga los músculos supraespinoso y subescapular. La arteria subescapular irriga los músculos infraespinoso y deltoides. Marca el límite de la arteria axilar humeral. Estas son las ramas musculares, arterias toracodorsal, tenemos la arteria circunfleja caudal del húmero y la arteria circunfleja de la escápula. Hablaremos de la arteria supraescapular. Esta arteria está con su distribución pectoral profundo de la arteria escápula humeral, supraespinoso y subescapular. También tenemos la arteria supraescapular. Esta arteria tiene ramas, que es la rama, entre ellas está la ramas musculares. Tenemos también la arteria tronco dorsal, está rodeado mayor de gran dorsal, músculo cutáneo y los ganglios linfáticos. La arteria humeral, esta viene a continuación de la arteria axilar, con la cual el límite es la emisión de la arteria subescapular. Desciende casi verticalmente cruzando la dirección del húmero y llega al escóndilo medio del húmero y se continúa con el nombre de la arteria media. Las ramas de la arteria humeral. Ramas de la arteria humeral, tenemos la arteria circunfleja craneal del húmero, la arteria humeral profunda, la arteria cubital, la radial anterior, la arteria nutricia del húmero. La arteria circunfleja del húmero, en su distribución está con la caro branquial y pectoral profundo, bíceps y los brachiocefálicos. La arteria humeral profunda está con los tríceps, el tensor de la fascia antibraquial y el braquial. La arteria cubital forma arcada carpiana supraficial o arqueada supracarpiana. También tenemos la arteria media. Esta constituye la continuación de la arteria humeral. Cruza la articulación del codo y se dirige hacia atrás, cubierta por un mus pectoral superficial, y es aquí donde se puede tomar el pulso. Tenemos también en una de las descripciones de la arteria mediana, que desciende por la cara caudomedial del radio. La arteria mediana va acompañada del nervio mediano. La arteria mediana también está acompañada por sus venas satélites, una caudal y otra craneal.
en la extremidad distal del radio pasa a ser la arteria digital primitiva. El límite entre la arteria media y la arteria digital primitiva está demarcado por la arteria radiopalmar. También tenemos la arteria digital primitiva. Esta es a continuación de la arteria media y desciende por el canal del carpo a lo largo del lado medial. Va acompañada dorsalmente por la vena metacarpiana y del lado palmar por el nervio palmar medial. Se extiende hasta arriba de la articulación metacarpo-falingia y donde se bifurca y se continúa con el nombre de la articulación digital propia. La distribución de la arteria digital primitiva, en las ramas tenemos la articular, tendinosa y la cutánea, y la irrigación irriga a la articulación a tendones y a la piel. Arterias digitales propias son ramas terminales de la arteria digital primitiva, de las cuales se separan en un ángulo agudo y de un número de 2. Sobre la articulación del menudillo en la parte palmar, descienden en forma paralela de los bordes del tendón flexor profundo hasta el surco palmar de la tercera falinge, donde ingresan a través de los agujeros palmares y se establecen en el lado opuesto, formando la articulación circunfleja de la piel. Cada arteria digital propia forma un paquete vasculonervioso compuesto por una arteria digital propia, una vena digital propia y un nervio digital. La distribución de la arteria digital propia entre la articulación la rama de la articulación del espolón, tenemos la que irriga el espolón. La articulación de la falinge proximal, tenemos la rama dorsal y ramas palmar. A continuación vamos a ver las arterias del miembro inferior. Tenemos la arteria ilíaca externa. Esta de aquí es una arteria de gran calibre de una región pélvica que se origina en la ilíaca primitiva. También tenemos la arteria epigástrica inferior. Esta de aquí es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria ilíaca externa y se penetra en la arteria epigástrica superior. Durante su trayecto es acompañada por una vena de un nombre similar. También tenemos la arteria obturatriz accesoria. Esta arteria es una que se origina como una rama extrapélvica de la anterior ilíaca interna. También puede nacer de la arteria epigástrica. Tenemos la arteria cremastérica, es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria epigástrica inferior, que acompaña el cordón epigástrico y también al músculo cremaster y otras cubiertas del cordón.
Tenemos la arteria del ligamento redondo del útero. Es una arteria que se origina de la arteria epigástrica, no presenta ramas. Tenemos la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta arteria es una arteria de la pelvis que se origina como rama colateral de la arteria ilíaca externa y se discurre a lo largo de la cresta ilíaca del hueso coxal. Tenemos la arteria femoral. Esta principalmente se irriga en la extremidad inferior, que se origina como a continuación de la arteria ilíaca externa. La arteria epigástrica superficial, esta es una arteria que se origina en la arteria femoral, no presenta ramas. Tenemos la arteria circunfleja ilíaca superior. Esta es una arteria con origen de la arteria femoral, no presenta ramas tampoco. La arteria profunda externa superior es una arteria que se origina de la arteria femoral de una parte medial, cerca de la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca superficial. Tenemos la arteria descendente de la rodilla. Esta de aquí es una arteria que se origina en el femoral, justo antes de que pase a través de la abertura del tendón del músculo aductor mayor. Tenemos la arteria femoral profunda. Esta se origina en la arteria femoral y como su nombre sugiere, discurre de una profundidad con el resto de las arterias femorales. Y tenemos, por último, la arteria perforantes. Esta arteria es una de las ramas que normalmente tiene 3 y pasa por la arteria femoral profunda, que perfora la inserción del músculo aductor mayor para llegar a la porción dorsal del músculo. Arteria poplitea. Es una arteria que se origina como prolongación de la arteria femoral. Tenemos la arteria superior lateral de la rodilla. Es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria poplitea y se irriga una parte de la articulación de la rodilla. La arteria superior medial de la rodilla. Es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria poplitea. También tenemos las arterias surales. Son de 4 o 5 largas arterias que se originan como ramas colaterales de la arteria poplitea. También tenemos la arteria tibial anterior. Es una arteria que se origina como rama de bifurcación anterior de la arteria poplitea. Tenemos la arteria concurrente tibial anterior. Esta es una arteria que se origina en la arteria tibial anterior, no presenta ramas. La arteria maleolar anterior lateral. Es una arteria que se origina en la arteria tibial anterior y tampoco presenta ramas. Tenemos la arteria dorsal del pie. Es una arteria del miembro inferior que se origina como continuación de la arteria tibial anterior. Proporciona sangre oxigenada a la superficie dorsal del pie. Arteria lateral del tarso. Es una arteria que se origina en la arteria dorsal del pie. También tenemos la arteria medial del tarso. Son arterias con origen a la arteria dorsal del pie y no presenta ramas. También tenemos la arteria arcuota.
es una arteria que se origina en la arteria dorsal del pie. También tenemos la arteria tibial posterior. Es una arteria que se origina en el tronco tibio peroneo. Tenemos la arteria plantar profunda. Surge de la anastomosis de la arteria dorsal del pie, rama colateral de la arteria tibial anterior, con las arterias plantar medial y plantar lateral. También tenemos la arteria plantar medial. Es una arteria que se origina como rama terminal de la arteria tibial posterior. Arterias digitales plantares comunes. Esta arteria se origina con los digitales comunes del pie. Son arterias que se originan en el arco plantar, segunda, tercera y cuarta interóseas. La primera suele nacer de la arteria pedia. Eso es todo. Hablar de los miembros inferiores. Les voy a hablar ahora sobre las partes